Perdón amigos, es que tuve una llamada, perdón por la intromisión. Entonces aquí la vida es bastante dura, o sea, yo ya les digo, o sea, yo ya quisiera vivir en un país racista, ¿no? O sea, yo al menos sé de dónde va a venir el golpe, o quién no me quiere, o quién sí me quiere, o dónde está mi barrio, o dónde está mi localidad, o dónde me siento seguro, dónde no me voy a sentir seguro. Pero aquí en México, pues hay tantas castas y linajes que honestamente la vida sí es muy compleja, sí es muy difícil. Ayer estaba viendo básicamente es el mismo documental que hace este actor mexicano. Nada más que lo hizo hace 2 años. Y tiene como 5 días y dice, es que en México no nos queremos ni poquito. Yo creo que pues eso está un poquito... No es tan bueno porque... pues es simplemente... no es racismo. Pero todas esas castas y linajes pues tienen que convivir de alguna manera. Eso aunado al clasismo, ¿verdad? Hay clases sociales en México. Entonces, esas clases sociales, pues... Yo, por ejemplo, ahorita he estado yendo al gobierno. Y vamos, o sea, sí se nota, ¿no? O sea, toda esa clase social. Que, por ejemplo, en un país anglosajón, pues no se nota mucho. O sea, en un país anglosajón se supone que la ley es como más expedita. Es así como más rápido el trámite, ¿no? Que igual tiene su burocracia, ¿no? Pero, pues, al menos por lo que se ve, la gente de países anglosajones no se queja tanto. O sea, se supone que sí el gobierno, pues, está más o menos centrado en lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, aquí, que es clasista México, pues, tú vas a un lugar y así como te ve tu físico, la gente, si te ve gordito o si te ve barbón, o por ejemplo aquí en México se utiliza mucho que andes rasurado, bien peinadito, o sea, eso es una, ¿cómo les diré? Es una... aquí en México es muy rico en los estereotipos, entonces tú no perteneces físicamente al estereotipo mexicano, no solamente de la casta o del linaje, porque por ejemplo tú por ejemplo vas a Polanco y te encuentras mucha gente rubia o güera o a la del Valle, ¿no? Por ejemplo, y se le da cierta preferencia, bueno, por lo menos eso es lo que yo he visto, ¿no? Obviamente sí hay gente morena o de rasgos indígenas, pero pues es la que está haciendo el quehacer o etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, no se digan los medios de comunicación, ¿no? O sea, básicamente todos los comunicadores son pues de tez blanca. Entonces, tú vas a un lugar, por ejemplo aquí, y son clases sociales, ¿no? Entonces, sí se nota bastante la cuestión esta que... pues la gente primero se te queda viendo. El mexicano lo que tiene es que tiene muy buen ojo. El mexicano tiene muy buen ojo. Entonces primero te observa, ¿no? Y eso es aquí a donde vayas. O sea, si vas al centro comercial, te va a estar observando, ¿no? Te va a estar viendo a ver cómo te va a tratar. O sea, el mexicano te trata conforme te ve. Aquí en México dicen, como te ven, te tratan. Entonces, México es muy rico en estereotipos. Entonces tú vas a un lugar y ya te están viendo, te están... A ver cómo te ves. Ahí cuenta mucho tu seguridad, cuenta mucho tu físico, cuenta mucho como si eres un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, yo que ando así a veces barbón o por ejemplo yo me rapo, me corto el pelo, pues muchas veces así como que pues la gente se me queda viendo, ¿no? Así. Y por ejemplo, es verdad porque tú vas a muchos lugares y la gente anda muy rasuradita, muy peinadita, así pues, ¿no? Muy Peña Nieto, así con su... O sea, y no tiene nada de malo. El problema es que la gente es muy excesiva o tiene esas obsesiones por los estereotipos. Entonces, en ese sentido, yo les digo, yo como andado en el gobierno, pues así como que, pues imagínense, es México, y luego el gobierno mexicano, o la clase del gobierno mexicano, pues todos andan así como, pues como maniquís, ¿no? Así muy a la línea. Eso no tiene nada de malo, yo no estoy criticando eso, pero lo que sí critico es que pues aquí los tratos son acorde.
acorde a la personalidad, acorde al físico, acorde a la clase social. Entonces, es por eso que les digo que México tiene problemas más allá del racismo. Pero bueno, pues en ese caso se puede decir que no sé, a lo mejor es la única forma en la que muchos castas o linajes convivan en un país. A lo mejor esa es la respuesta a esa gama multicultural. A lo mejor todo esto es la respuesta a toda esa gama, pues cómo se le puede decir, interracial o racial, cosa que no pasa en otros países. Entonces por eso no podemos clasificar o comparar a México así como lo hemos estado haciendo con otros países, porque es injusto. O sea, por ejemplo, vas a Rusia, pues todos son güeros, ¿no? Pues es así, pues, ahora sí que... Ahora, Estados Unidos tiene una particularidad que... sí hay muchas culturas conviviendo en ese país, pero no hay una integración. Esa es la diferencia. En México sí se integró todo, ¿no? O sea, aquí completamente todo está integrado. Pero no, en Estados Unidos hay barrios, ¿no? Hay barrios o ciudades predominantemente latinos, predominantemente blancos, predominantemente X, Y cosa. Pero por ejemplo en Estados Unidos lo que sucede es que, por ejemplo, cuando es todavía así como que el ser mestizo o no sé cómo le digan ellos, que le llaman half caste, todavía es así como algo raro, ¿no? O sea, por ejemplo hay artistas, ¿no? Por ejemplo Mariah Carey, o que parece que se puede decir que es una mestiza, parece que es hija de afrodescendientes y anglosajones. Pero vamos, es güerita, pues. O sea, pero por ejemplo hay otras que a lo mejor por ser o tener más rasgos afrodescendientes, a pesar de ser mestizos, tienen más problemas. Entonces, el mestizaje no está... vamos, en Estados Unidos no se da, pues... bueno, sí se da, pero... pues como que no está reconocido, pues. O sea... digo, quiero yo pensar que mientras seas, no sé, 1.80 de alto y robusto, pues ya, o sea, entras dentro de algún estereotipo norteamericano, ¿no? Ya no se van a fijar si eres mestizo o qué sé yo. Que por ejemplo en Estados Unidos sí se utiliza mucho decir, no, pues es que mi papá es de tal descendencia, mi mamá es de tal descendencia, ¿no? Pero pero eso habla mucho de la cultura norteamericana, porque mucha gente así se la pasa hablando, ¿no? Es que mi papá es de tal descendencia, mi mamá es de tal descendencia. O sea, como que, no sé, es como una especie de nostalgia racial, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona puede decir, no, pues es que mi papá era inglés y mi mamá era alemana, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, Donald Trump, creo que su mamá era escocesa y su papá era alemán, algo así. Entonces, como que hay una nostalgia ahí de razas o de... pero en sí el mestizaje no se dio, porque el mestizaje es, vamos, en este caso fue la mezcla de españoles con gente indígena. Pero en Estados Unidos eso no se dio. Muchas veces aquí en México, pues de repente, yo escuché comentarios donde se decía que los estadounidenses fueron más afortunados de ser conquistados por los ingleses. Porque se supone que aquí los españoles llegaron, eran bueno, los primeros colonizadores o conquistadores pues eran parece que estaban en la cárcel. Entonces, pero vamos, o sea, ahí lo que yo quiero recalcar es que, por ejemplo, los españoles pues dieron paso al mestizaje, cosa que los ingleses no. O sea,
Eso es un buen punto para analizar. ¿Por qué sí se dio el mestizaje en América Latina? ¿Y por qué no se dio el mestizaje en Estados Unidos? Entonces, eso, digo, a pesar de que, bueno, es que es diferente, porque, por ejemplo, América Latina, pues, vamos, es que habría que analizar, o sea, se supone que los españoles masacraron muchos indígenas, al igual que los ingleses. Pero por alguna razón y de alguna forma, aquí sí se dio el mestizaje. Pues no sé, por alguna razón algo pasó y aquí sí se dio el mestizaje. Entonces, pero por otro lado, pues sí sería un buen punto de analizar, es un dato histórico que es un dato histórico que sí está muy, digo, el problema, bueno, aquí la diferencia es que, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? En América Latina, por ejemplo, estaban los incas, estaban los mayas, los aztecas, o sea, era un poquito más pluricultural, por decirlo. Había más culturas diferentes. En Norteamérica también había culturas, pero pues no sé, o sea, supongo que, porque finalmente hay cierta descendencia entre las tribus nativas de Estados Unidos con las o con los nativos norteamericanos que con los indígenas sudamericanos, que ese es otro detalle, ¿no? Porque en Estados Unidos le dicen, por ejemplo, están en reservaciones indias, ¿no? Le dicen indios. Vargas Llosa también les dicen indios, pero bueno, yo los conozco más, o me gusta más llamarlos indígenas, ¿no? Entonces, vamos, es una diferencia de cómo se dio pues ¿cómo decirlo? Bueno, se puede decir que en Estados Unidos no se juntaron las dos culturas, la cultura norteamericana o inglesa, por así decirlo, con la cultura indígena nunca se juntó. Hasta el día de hoy pues, son dos culturas que conviven en el mismo territorio, pero en sí no se dio el mestizaje, pues. Entonces esa es una parte importante, cosa que aquí sí se dio, pero la diferencia es que aquí en Latinoamérica, pues ya les digo, había más, era más pluricultural. Entonces supongo yo que los españoles, pues, no sé, o sea, dejaron que todo pasara o algo así por el estilo. Porque parece que los norteamericanos sí agruparon a los nativos, que también hubo muchas masacres. Entonces parece que ellos sí son como muy xenofóbicos, porque digo, a diferencia de los españoles, como que no hay tanta xenofobia, o sea, no sé si sí se nota una diferencia, ¿no? Porque allá sí se agruparon la raza indígena, sí se le agrupó, pues, o sea, se le marginó estrictamente se le marginó. Aquí no, aquí pues, no sé, había finalmente se dio una mezcla de razas, pues. El problema es que hasta la fecha, después de 500 años, pues Estados Unidos sigue combatiendo el racismo. Se ha convertido en su eterno problema, dentro y fuera de sus límites. Entonces, eso también pasa, por ejemplo, en Europa. Yo, por ejemplo, veo los documentales, ¿no?, de los africanos o de los asiáticos, de los Medio Orientes que van a Europa, los sirios, por ejemplo, y se les ponen reservaciones, bueno, en albergues, son como albergues,
Pero precisamente, o sea, el anglosajón no se integra, o sea, no integra, eh, por ejemplo, en Alemania también, ¿no? Angela Merkel, puso algunos albergues y quién sabe qué haya pasado con esas personas, ¿no? Pero vamos, los anglosajones como que sí delimitan mucho la línea, pues sí son muy propensos a ser xenofóbicos, ¿no? Pero eso es lo interesante, porque por ejemplo en China hay campos, ¿no?, de concentración. En Estados Unidos también hay Obama puso campos de concentración, ¿no? Rejas, a los niños enrejaba. Pero finalmente son gastos que hacen los políticos y gastos innecesarios e inútiles. Porque por ejemplo en China hay campos de concentración donde le lavan el cerebro a los musulmanes. Son instalaciones multimillonarias, ¿no? Se dice que dentro de esos campos hay muchas cámaras, no te puedes ni mover. Creo que les dicen cómo se deben de acostar, todo un lavado de cerebro, ¿no? Toda una cuestión. Pero eso no sirve porque la persona que pasó esa etapa, pues sale de ese campo de concentración y sigue siendo musulmán, o sea, eso es una buena nota para que vean lo erróneo y lo estúpido que son los políticos, porque gastan multimillones de dólares, millonadas de dólares, en cosas que no sirven, son inútiles. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer campos de concentración para lavarle cerebro a los musulmanes? O sea, y eso no sirve, o sea. Pues eso, ahora por ejemplo Donald Trump, ¿no? Bueno, no solamente Donald Trump, todos los presidentes norteamericanos, pues como que tienen algo contra Estados Unidos, la clase política norteamericana. Y digo la clase política norteamericana porque, por ejemplo, tienes Texas, California, Arizona, pues que son muy latinos, ¿no? Entonces, digo la clase política norteamericana, pues yo creo que sí todavía tiene esa xenofobia de hace 500 años. O sea, como que el ser humano conserva esas fobias, o le gusta conservar esas fobias. Pero pues nada, yo creo que es digo, es razonable, ¿no? Por ejemplo, se dan muchas masacres en Estados Unidos se dan muchas masacres de afrodescendientes. Y creo que fue en Nueva York, donde un alcalde de Nueva York hace, no sé, unos 4 años o 5 años, dice, es que nuestra generación tiene que resolver el tema del racismo. Se lo hemos dejado en el atraso, ese tema, lo hemos dejado en el olvido y no hemos podido, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, el mestizaje, pues yo creo que es un punto bastante importante para los norteamericanos de reconocer. O sea, pues imagínate, si no reconoce el mestizaje, pues, o no lo ha reconocido en 500 años, pues obvio que vas a tener problemas de racismo. O sea, el problema que, por ejemplo, pues tienes muchos europeos que vienen a América o a Estados Unidos precisamente con xenofobia, ¿no? Con racismo. Entonces, pues sí es delicado el tema del racismo. Pero pues aquí yo no le quiero quitar el dedo del renglón a los políticos que a veces hacen cosas completamente inhumanas, inútiles e innecesarias. Entonces yo los dejo por el día de hoy. Disculpen la intromisión del video. Es que recibí una llamada. Entonces esa es la cuestión, queridos amigos. Una vez más tenemos otro punto en contra, que los políticos no sirven o no nos están sirviendo. Entonces yo les he dicho que se puede aprender mucho de los narcotraficantes en cuestión de logística o de política, no de delincuencia, obviamente, no de violencia. Pero pues, ¿por qué no
Digo, finalmente los narcotraficantes han sabido penetrar en las entrañas de los políticos. Que eso también, porque por ejemplo ayer estaba viendo al hijo del Mayo Zambada que le dio información a una reportera, perdón por el nombre, no me acuerdo. Pero dice que el 99% de los policías en México son corruptos. Ya no se diga los políticos. Ahora, por ejemplo, también tenemos a la DEA, ¿no? Digo, si, por ejemplo, el cártel del Sinaloa, por ejemplo, si corrompió a México, digo, para entrar o tener la droga en Estados Unidos, pues también corrompió a los norteamericanos. Se dice que la ley norteamericana es muy buena, es de las mejores del mundo. Pero si la droga sinaloense anda por Estados Unidos regada, pues quiere decir que los políticos estadounidenses, los políticos sí, y los policías estadounidenses, pues no son tan incorruptibles como dicen ser. Incluso las agencias de investigación como la DEA. Entonces, eso también puede ser otro tema para hablar. Pero por hoy yo creo que es más que suficiente. Yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho, bye bye. Y que disfruten su día. Bye.